en Radio Proverso Inictu Oculi, tu programa sobre arte dirigido y presentado por Lourdes Páez Morales. Un buen día a Federico, a Dalí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon. Así fue Maruja Mayo, una activista desde su posición de artista en la lucha por las libertades y, como otras compañeras, pues en un papel más activo para la mujer en la sociedad española. Queremos recordar hoy a Maruja Mayo como artista rebelde del programa de hoy, este programa número 29 y que despide el año 2024. Ana María Gómez González, que así se llamaba, nació en 1902 en la localidad lucense de Viveiro y se cría con sus tíos en Corcubión, donde comienza a dibujar desde muy pequeña. En 1922 ingresa en la hoy Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, donde coincide con Salvador Dalí, que será su alter ego y que le presenta a dos residentes de la residencia de estudiantes, que son Federico García Lorca y Luis Buñuel. Los cuatro harán un sólido grupo del que, por ser mujer, siempre se excluyó a Maruja Mayo, tanto en su época por parte de esos tres compañeros como por la historiografía posterior. En esa época de juventud del artista, que coincide históricamente con la dictadura de Primo de Rivera, frecuenta tertulias literarias y artísticas y también ilustra numerosas portadas de la Revista de Occidente. Los años 20 representan en la obra de Maruja Mayo una época vital, colorista, donde se interesa, por ejemplo, por el deporte como símbolo de la liberación de la mujer, algo que ya habíamos visto cuando hablamos del ilustrador Rafael de Penagos. En estos años, Ortega y Gasset le plantea realizar una exposición de sus obras dedicadas a las verbenas, que no eran muchas, pero una exposición que estaba respaldada por esa Revista de Occidente. Surge en ese momento su interés, por ejemplo, por lo esotérico, por lo oculto, y esto va a quedar reflejado en una novela que se llamaba La Venus Mecánica, de José Díaz Fernández, y que tendrá como protagonista a una mujer que precisamente pues se basa en la biografía personal de Maruja Mayo. En estos momentos la fotografía comienza a hacerse un arte en sí misma y Maruja Mayo la va a utilizar en los años 30 por esa inquietud, por explorar todas las técnicas, todos los campos del arte, pues la va a utilizar en las llamadas fotos de Cercedilla, que aunque son realizadas por su hermano Justo
y ella es la modelo de esas fotografías, pero son composiciones creadas y salidas de la cabeza de la propia Maruja Mayo. Los años 30, sin embargo, frente a la década anterior de los años 20, pues suponen un, por así decirlo, descenso al Hades en cuestión de la temática de las obras de Maruja, porque se pierde el colorido anterior de esa verbena en favor de una gama de grises, y además pues ella conecta su temática con las vanitas barrocas de la pintura española y llena sus composiciones pues de cadáveres, de huesos y de putrefacción. Y precisamente es en esta época cuando va a conocer a grandes artistas del surrealismo parisino, como era pues André Breton, ¿no? Y otras personalidades parisinas que le van a influenciar notablemente y que incluso adquirirán obra suya. Un episodio realmente surrealista le sucede cuando ella, que era funcionaria, toma la plaza, toma posesión en el instituto de la localidad de Arévalo, y allí pues le sucede un día, está paseando con su bicicleta y su bicicleta se desvía y acaba recorriendo todo el pasillo central de la iglesia hasta llegar al altar, y allí se da la vuelta y vuelve a salir por donde había venido, ¿no? Realmente es un capítulo pues muy surrealista que ella cuenta y narra en una entrevista que se le hizo en la televisión española. Justo antes de la guerra, en plena Segunda República, en la última de las manifestaciones que se hacen por el 1 de mayo, ella ve como posible temática de sus obras, se implica en la lucha obrera y sobre todo en el tema de la carestía de pan en España. Y en ese momento pues surgen sus composiciones donde la figura humana, pues enormemente geométrica, está asociada tanto a las espigas como al pan. Tras el golpe militar del año 36, la artista se ve obligada, o así lo desea, huye a Argentina, ayudada por Gabriela Mistral, y no volverá a pisar España hasta el año 1961. Argentina será para ella una tierra de promisión, porque le permite volver al entusiasmo por la pintura, al color y a la inspiración tras esa época oscura y esa primera tristeza del exilio. Al llegar a América crea una serie de composiciones con cabezas raciales que son enormemente hieráticas, frontales o de perfil, y que no son ni más ni menos que una evolución de las que eran las figuras del trabajo, estas figuras asociadas al pan. Pero también serán estas cabezas una antesala de lo que vendrá después, porque le influencian en este momento notablemente las teorías de un esteta que se llamaba, era un esteta rumano llamado Matila Gica, sobre la perfección y la geometría que encontramos tanto en el cuerpo humano como en los elementos de la naturaleza. Y estas teorías pues van a influenciar notablemente en la pintura de Maruja Mayo, y es entonces cuando se adentra en el realismo mágico. Sus composiciones de naturalezas vivas, como ellas las llamaba, están llenas de conchas, de naturaleza geométrica, de estrellas de mar, de medusas, y pues van a marcar una nueva época o una nueva etapa en su pintura. A su vuelta a España, desgraciadamente en los años 60, pues va a ver cómo pues solamente la gente más implicada en el arte, en la cultura, la conoce.
Era una figura ya bastante desconocida, habían pasado décadas y gracias a sus apariciones en los actos culturales, en la década de los 70, por ejemplo, pues va a volver, gracias a ello, a pronunciarse su nombre. Llamaban la atención en este momento fundamentalmente su estética en el vestir, que era muy excéntrica, también a la hora de maquillarse, ¿no? Un maquillaje excesivo que ella misma define como una obra artística, ¿no? Como parte de su posicionamiento artístico. Sus últimas series pictóricas exploran otras dimensiones, un más allá que no se llega a desapegar de su amor por la geometría y por el orden que siempre estuvo presente pues prácticamente en toda su pintura. Maruja Mayo muere el 6 de febrero de 1995, dejando atrás una magnífica creación transgresora, única y también icónica. Hasta 2010, 15 años después del fallecimiento del artista, no se celebró una gran exposición antológica de su obra, con en torno a unos 130 obras que se hizo en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Una pequeña muestra de sus obras podemos contemplarla en el Museo Reina Sofía en Madrid, donde podemos ver 6 de sus obras expuestas. En 2024 se ha celebrado la primera edición de Premios Maruja Mayo a Mujeres de Referencia, convocados por la Fundación Ortega Marañón. Damos paso ahora a nuestra compañera Mercedes Páez. Adelante, Mercedes, ¿qué tema nos has traído para este programa número 29 y que despide el 2024? Hola Lourdes, ¿qué tal? Pues mira, un saludito para los colaboradores y para todos los que nos escuchan. Y ya que me preguntas de qué voy a hablar, yo te digo que tú eres la inspiradora de la historia que traigo aquí hoy. Porque si mal no recuerdas, al final del programa anterior de noviembre, tú contaste que a mí me encantaba la mitología, que yo cuando chica me había leído la Ilíada, la Odisea, la Eneida y en realidad todo lo que tuviera que ver con la mitología que cayera en mis manos. Pues es cierto, todo eso me gustaba, me sigue gustando y es lo que me ha inspirado para traer hoy precisamente un mito.
el mito de Cora y la invención de la pintura. Vamos a ver, es cierto que hoy por hoy nadie va a dudar que el origen de la pintura está en la prehistoria. De hecho, las pinturas rupestres, tengo entendido que las más antiguas tienen unos 75.000 años, ¿vale?, de antigüedad. Otra cosa sería entrar en la polémica de desde qué punto esas pinturas son artísticas, si antes eran más bien una manera de intentar comunicarse, simbólicas, mágicas. Hay una teoría que dice que en el Paleolítico Superior, hacia el 25.000, 8.000 a.C., aparecen unas pinturas que ya sí parecen seguir un programa iconográfico, ¿vale? Pero bueno, no vamos a entrar en esa polémica, porque lo que venimos aquí a contar es el mito de Cora y el origen de la pintura. Y para eso vamos a situarnos en el siglo I, con Plinio el Viejo. Plinio, si sabéis, fue un testigo de la erupción del Vesubio. De hecho, parece ser que su muerte está relacionada con eso. Murió en el 79 después de Cristo. Bueno, pues Plinio era muy viajero y además una mente inquieta. Todo lo que iba aprendiendo, descubriendo, lo iba anotando, iba escribiendo sus libros. Su gran historia es la Historia Natural, que parece ser que constaba de 36 libros, que luego reorganizaron en 37 libros. Bueno, pues de esa gran enciclopedia de historia natural que escribió Plinio el Viejo, precisamente el libro 35 es el que nos interesa. ¿Por qué? Ahí habla de la mineralogía, del uso de las tierras, de los pigmentos, y se plantea cuál es el origen del arte. Para empezar, él dice que ese origen de la pintura es muy incierto, ¿vale? Pero él lo cuenta de una manera más seria, yo lo voy a contar a mi manera. Imaginaros a Plinio viajando por ahí, llega a Egipto y pregunta. Claro, ¿qué le dicen en Egipto? Aquí llevamos pintando 6.000 años antes de que lo hicieran los griegos, por lo tanto el origen de la pintura está en Egipto. Pero claro, si le preguntaba a los griegos, ¿qué le decían? Pues que el origen de la pintura está en Grecia, que de hecho, para más detalle, había comenzado en Corinto, que para eso tienen ellos un mito que cuenta la historia. Y ese es el mito de Cora y el origen de la pintura. Lo que parece que sí tenía todo el mundo en común es que su origen había sido monocromo, es decir, que se usaba un solo color. Y ahora vais a ver por qué. Y ahora sí, os cuento ese mito. Para eso vamos a situarnos en el siglo VII a.C., en Corinto. Imaginaros por las calles de Corinto paseando una joven guapísima, hija de un alfarero llamado Butades de Sición. Pues esta muchacha, llamada Cora, tenía un novio, estaba enamoradísima de un joven campesino también de Corinto. Pero hay fatal destino, que resulta que llaman a este joven campesino a la guerra. Ahí tenemos la tragedia griega clásica, una pareja que se quiere muchísimo y que el destino la separa. Bueno, pues resulta que el día de la despedida, la noche anterior, ¿vale? De noche, la noche anterior, quedan los dos, vamos a suponer que en el comedorcito de la casa del padre de Cora, y allí con las lucecitas de aceite de la época, tonos anaranjados, todo muy romántico, pues ellos se hablan de lo mucho que se quieren y de lo mucho que se van a echar de menos. De repente Cora se queda mirando la pared y se da cuenta que allí está la silueta de su querido novio. Se le ocurre una genial idea. Va buscando por casa qué es lo que puede hacer y coge un carboncillo. Y con ese carboncillo dibuja el contorno de la sombra de su queridísimo y joven campesino. Así ella podría recordar a su novio todos los días cuando mirara el dibujo en ausencia de él. Fijaros qué origen más bonito para la pintura. Pero es que el mito no termina ahí. Resulta que el padre, viendo lo que había hecho su hija y pensando en lo poco que le iba a durar ese dibujo, porque al fin y al cabo el carboncillo no se adhiere a la pared, simplemente se pega de alguna manera esas pequeñas partículas de carbón que si pasamos un trapito, la mano o lo que sea, eso se va cayendo y al final desaparece. Pues él dice,
mi querida chiquilla no va a poder recordar a su novio porque es que esto se va a perder. Entonces él tiene otra genial idea. Se va a su taller de alfarería, coge arcilla fresca y rellena todo ese contorno de arcilla haciendo un relieve. Lo despega cuidadosamente, se va al horno y lo mete junto con otras piezas de alfarería que iba a cocer. Una vez cocido, tiene un relieve que eso ya no se iba a perder y su hija iba a poder recordar a su novio día tras día hasta que volviera de la guerra. Esperando que volviera, evidentemente. Pues ese es el origen de la escultura. Fijaros qué manera más romántica y más bonita de contar el origen del arte. Por eso a mí me gustaba tanto la mitología, porque explicaba las cosas con una fantasía y a veces con un romanticismo que a mí me encantaba. Es verdad que había historias truculentas, pero bueno, esas son otras historias. Esta que nos ha traído aquí es bastante bonita. Yo no sé si vosotros habéis podido hacer una idea de la escena. Si habéis podido, estupendo, tenéis una fantasía maravillosa. ¿Que no? ¿Os hace falta un poquito de ayuda? Pues podéis recurrir al arte. Podéis buscar en internet, por ejemplo, hay dos que me gustan mucho. Una pintura es de Joseph Wright, es de finales del siglo XVIII. A su obra la llama La doncella corintia y en ella aparece Cora dibujando el contorno de su amadísimo campesino en la pared. La escena es en un interior, se ve una mesa, se ve una lamparita, no me acuerdo si era una lamparita o un trocito de vela. El caso es que me gusta un montón. Y hay otra que también me gusta mucho, que es de Joseph Benoit-Souvet, que también es de finales del 18, un poquito más tarde, y representa esta escena en una obra que él llama Invención del arte del dibujo. Esta escena me gusta más porque digamos que es un poquito más romántica, porque ella está como incorporada sobre su novio para poder llegar a la pared detrás de él y poder pintar el contorno. Se la ve haciendo ese contorno, pero él cariñosamente la está sujetando con sus manos en la cintura para que no se caiga, que no pierda el equilibrio. Luego hay otras obras más, pero bueno, esas son las dos que más me gustan. Vosotros ya buscáis y ya decidís cuál os gusta más. Para ir terminando, un detalle curioso. En un artículo que viene en la Hora Digital, que es un boletín digital, es de Concha Mayordomo, que tiene un blog donde cuenta muchas biografías de mujeres artistas, pues cae en un pequeño detalle muy curioso sobre este mito, que ella también comenta este mito. Y es que mientras a lo largo de la historia la mujer ha sido obviada, prácticamente como borrada, la mujer artista me refiero, ¿vale? No se hablaba de las mujeres que hacían arte, que pintaban, que esculpían. Resulta que el mito de Cora pone en manos de una mujer el origen de la pintura. Fijaros, es decir, los griegos eran más feministas que nosotros, ¿eh? Nosotros que nos la damos de tan modernas, pues no somos tan modernos. Fijaros qué cosa más curiosa. Bueno, ya para cerrar mi historia, os voy a hacer una pequeña propuesta, igual que la otra vez, una pequeña propuesta plástica y artística. Vamos a hacer de Cora. Podemos hacerlo en parejas o en grupitos de 3. Si tenéis hijos, con hijos, si no, pues con amigos, entre parejas, como queráis. Solamente hace falta folios, un poquito de cinta adhesiva, unos lápices y una lamparita o una linterna. La lamparita puede ser cualquiera de estas que tengamos de flexo o una de una mesita de noche que la podamos mover. Bueno, pues sencillamente ponéis el papel en algún sitio cogidito con cinta adhesiva por las 4 esquinas, a ver, algún sitio que no se estropee, una pared, una puerta, la puerta del frigorífico mismamente. Que alguien sujete la lámpara o se pone en algún sitio que se pueda quedar bien estable y alguien de modelo tiene que ponerse entre la lámpara y el papel para crear sombras sobre el papel. Y otra persona pues hace el contorno, dibuja el contorno con cuidado. Ahora el modelo que no se mueva, si nos acercamos más, la sombra es más grande, si nos alejamos, la sombra va cambiando de tamaño según nos acerquemos o nos alejemos. ¿Que queremos trabajar más nuestra fantasía y nuestra creatividad? Pues podemos trabajar con el dintorno, es decir, toda la parte que está dentro de ese contorno. Podemos rellenarlo de colores,
al más puro estilo psicodélico, con abstracciones, o podemos intentar hacer la realidad. A ver, igual surge aquí nuevos artistas. También podemos hacer como el padre de Cora. Podemos coger plastilina, rellenar el contorno y hacer un relieve. Y a lo mejor lo que sale, en vez de un pintor o una pintora nueva, sale un escultor o una escultora. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada. Simplemente deciros que trabajar el arte es muy importante, conocer el arte es muy importante, pero trabajarlo también mucho más. Tened en cuenta que con el arte se desarrolla la fantasía, la imaginación, la tolerancia, ya que estamos trabajando en equipo, el respeto, porque respetamos lo que hacen los demás, que no va a ser igual que lo que hacemos nosotros. Se trabaja la visión espacial, la motricidad, la coordinación oculomanual, es decir, se trabajan muchísimas cosas. Y si ya tenemos una edad, como es mi caso, también estimulamos la actividad cerebral, la memoria, el sentido del espacio, de las proporciones, es decir, la sensibilidad, es que lo trabajamos todo. El arte es necesario en la vida. Así que, como yo le digo a mi alumnado, hay que echarle un poquito de arte a la vida. Y con esto termino mi historia de hoy. Espero que os haya gustado el mito de Cora y el origen de la pintura. Espero también que pongáis en práctica esta pequeña propuesta artística que os he hecho. Y ya está, os emplazo hasta la próxima historia que se me ocurra contar, que no sé por dónde saldré. Mientras tanto, pues, echadle arte a la vida. Un saludo para todo el mundo y hasta la próxima. Pues muchas gracias, Mercedes, por esta historia que nos has traído de Cora y el origen del arte. Y ya que el programa anterior, pues donde hablábamos de la cultura clásica, fue tu inspiración para traernos hoy esta historia, pues vamos a recoger ese guante de esas siluetas que nos propones realizar y que fueron el origen de la pintura y la escultura, porque vamos a contar una historia también muy curiosa, que es la de las siluetas que se pusieron de moda a mediados del siglo XVIII y que fueron durante un tiempo el medio más económico para hacerse un retrato precisamente. Aquí pues tengo que hacer una mención de una historia personal, una anécdota, porque siendo pequeña, tendría yo alrededor de 6 añitos o algo así, paseando por uno de estos paseos marítimos de la Costa del Sol, no recuerdo cuál exactamente, quizás fuera
me da que era Torremolinos, pues nos hicieron a una prima mía que tiene más o menos mi misma edad y a mí unos retratos, una chica creo recordar, unos retratos realizados sobre un papel de charol donde ella recortó las siluetas de nuestros dos perfiles y pues a mí aquello me llamó poderosamente la atención porque ella los recortó y luego los montó sobre una cartulina cruda y era como si recreara pues la sombra de la cara nuestra, ¿no? De perfil repetida porque ella plegó el papel por la mitad y sacó como los dos perfiles de la cara mirándose, luego los montó mirándose y pues aquello me dejó bastante sorprendida, me pareció muy bonito y bueno, esos retratos han estado colgados en los pasillos tanto de mi casa como en el de casa de mi tía, que incluso creo recordar que se llevó más tiempo, pues durante muchos años. Y precisamente hace unos añitos cuando ya había internet y se podía acceder a información de cualquier tipo, ¿no? De esto, tirar de recuerdos, ¿no? Y buscarlo, a ver qué era exactamente lo que era aquello, ¿no? Pues yo lo busqué y realmente pues me encontré con una historia muy curiosa y empecé a indagar precisamente y vi pues que había sido una técnica artística muy extendida y muy común en el siglo XIX. De hecho, algunas veces en algunas series de estas recreadas, o sea, que recrean historias pasadas, arriba y abajo, que recrea el siglo XIX, pues en algún momento que ha aparecido un interior de una casa, pues algunas veces hemos visto estas siluetas, ¿no? Y nos hemos acordado, ¿no? La familia de aquellas siluetas del perfil, ¿no? Y hoy, pues precisamente queremos hablar sobre esta técnica de la silueta, porque hace unos 6 años la National Portrait Gallery, que pertenece a la Smithsonian Institution de Washington, le dedicó precisamente un ámbito a estas siluetas, en una exposición concretamente que se llamaba Blackout, y dentro de este ámbito pues destacaban obras de 2 siluetistas que fueron Auguste Edouard y William Bach. Del primero de ellos, que era francés pero que lleva la silueta a Inglaterra, se dice que recortó más de 3.800 retratos y de ellos es curioso que al menos que sepamos 7 eran de esclavos. De hecho, en la exposición figuraba uno que era el de la esclava Flora, que tenía 19 años de edad en 1796. Lo interesante de este arte de la silueta es que antes de que hiciera su aparición la fotografía, que popularizó, ¿no?, el retrato y lo puso al alcance de muchos bolsillos, pues estos perfiles, estas siluetas, siempre de perfil, nunca de frente, ¿no?, pues permitieron a personas de todos los estratos sociales, de todos los bolsillos, permitió tener un retrato incluso, como hemos visto, a los esclavos norteamericanos, ¿no? Las obras más elaboradas, hechas en silueta, incluso el recorte de algunas finas líneas dentro del papel de charol o el papel negro que se utilizaba, pues permitía también delinear algún rasgo del cabello, de la cara, los ojos, pero normalmente pues eran completamente macizas, ¿no? No había ningún recorte interior, ¿no? Era lo más común. El fondo pues también podía ser pues o plano o bien tener una especie de escena recreada a tinta, ¿no?, donde se ponían, pues superponían esas siluetas de cuerpo completo muchas veces, ¿no?, al recrear una escenita, pues se ponían de cuerpo completo y recreaba pues ese fondo claro, con unos ciertos rasgos, ¿no?, un paisaje, pues se recreaba como una pequeña escena, ¿no? Hay una obra de Auguste Edouard
que es muy interesante, fechada en 1835, en las colecciones del Metropolitan de Nueva York, donde se recortan, y esto es muy curioso, las siluetas de 3 generaciones de una misma familia viendo una linterna mágica, que era el antecedente más cercano del cine, ¿no? Edward aprovecha la técnica de la silueta para crear ese efecto, ¿no? De personajitos como cuando vamos al cine, ¿no? Que vemos a los espectadores que están delante, ¿no? Pues recortarse sus siluetas pues delante de la pantalla iluminada, y entonces Edward pues lo que hace es recortar esas siluetas y poner esa linterna mágica, esas imágenes, ¿no? En el fondo, para que se vea como ese mismo efecto del cine, ¿no? De esos espectadores delante de la pantalla. Hay que decir que la National Portrait Gallery de Washington tiene entre sus colecciones una pieza muy singular y a la vez peligrosa, y es el libro de siluetas del artista que hemos citado antes, William Batch, y que se adquirió hace unos 20 años. Pues bien, el álbum contiene arsénico, por lo que la National Portrait Gallery permitía durante un tiempo manipular a los investigadores este álbum, pero bajo su responsabilidad, porque les advertía de que contenía arsénico. El libro contiene 1800 retratos y es tan interesante que finalmente pues se ha digitalizado para ponerlo al alcance de todos y evitar la manipulación directa, ¿no? Con el consiguiente riesgo para la salud, ¿no? 2 investigadoras del museo, Robin Asleson y Elizabeth Isaacson, se empeñaron en desentrañar las identidades de los retratados, y han logrado identificar muchos de ellos porque no figuraba el nombre de cada perfil. Y dentro de ello, uno ha sido identificado como una mujer negra y esclava por su tocado. También como en el caso que veíamos antes de Auguste Edouard, ¿no? William Batch utilizaba precisamente para realizar sus perfiles, no era un gran artista, sino que utilizaba un instrumento óptico que se llamaba el fisionotrazo, que le permitía captar con precisión el perfil de cada rostro que retrataba, ¿no? Este invento lo había patentado Gilles Louis Chrétien, basándose precisamente en la cámara oscura y el pantógrafo. Chrétien colocaba el modelo tras una pantalla de papel que estaba unida a un bastidor, y una luz iluminaba el modelo arrojando una sombra sobre ese papel. Mediante un sistema de escuadra por el otro lado del papel, moviendo esas escuadras, y con un lápiz que estaba unido a esas escuadras, pues el artista perfilaba a la persona retratada y producía con ese sistema pues un dibujo. La máquina, ¿no? Esta máquina, el fisionotrazo, pues iba produciendo, a medida que el artista iba trazando ese perfil en el papel, pues esa máquina iba reproduciendo a menor tamaño el mismo y fiel retrato de la silueta, ¿no? Esto de realizar en pocos minutos, porque se realizaba en pocos minutos, hizo que en Francia se extendiera la expresión portrait à la silhouette. No lo he dicho bien porque yo no sé francés, pero bueno, lo he intentado. Y el caso es que en Francia era una frase hecha, porque se citaba con ella al que había sido ministro del rey Luis XV, ministro de Finanzas, y este hombre pues había combatido, curiosamente, vamos a hablar de esta curiosidad, que había combatido pues la evasión de impuestos, ¿no? Cosa que había levantado una polvareda tremenda entre las clases
altas y bueno, le había granjeado a Silhouette la enemistad de todas estas clases y se acabó extendiendo la frase de hacer algo a la Silhouette, ¿no? Como sinónimo de hecho a la ligera y hecho mal, ¿no? De mala manera, ¿no? Y con el éxito de esta técnica de fisionotrazo que trazaba estos retratos tan a la ligera, ¿no? Pues se le acabó llamando silhouette, ¿no? Retratos a la silhouette, o sea, retratos rápidos, ¿no? Y acabamos pues adaptando esta palabra al español y le hemos llamado siluetas, pero viene de ahí, ¿no? No quiero terminar esta historia de las siluetas recortadas sin citar precisamente a una mujer que también se dedicó a esto de las siluetas y se llamaba Dolly Byron, que también era poeta, por cierto, y nació en 1730 y sus siluetas están en las colecciones de la Galería de Arte de Manchester. No quiero pensar mal, pero quizá por eso de ser mujer la catalogación de estas obras, pues la información que se ofrece de ellas en la página web deja bastante que desear, porque a mí me parece que siendo incluso anterior a estos dos creadores que hemos citado, a los que se les dedicó un ámbito en una exposición estadounidense, pues a esta pobre mujer pues pasa completamente desapercibida y por los títulos de las obras pues yo creo que las hacía incluso sin la ayuda del fisionotrazo, porque lo que hacía era siluetas de labores campestres difíciles obviamente de poner delante de esta máquina y de esa vela que arrojaba la luz hacia el papel, y pues tiene composiciones como un hombre con una azada o con un rastrillo o una mujer dando de comer a los pájaros, y pues probablemente lo más fácil es pensar que las hiciera a mano alzada, ¿no? Conforme ella iba viendo pues esas siluetas, pues las iba recortando en el papel, como lo hizo aquella chica en el paseo marítimo, ¿no? Yo recuerdo que era bastante habilidosa porque realmente nos sacó parecida a las dos, ¿no? Habrá que dar un toque de atención, por supuesto, al Museo de Manchester para que pongan valor a esta artista, que es anterior y tiene bastante mérito. Pero bueno, aquí volvemos a ver cómo se desequilibra nuevamente la balanza en favor del hombre y de esa división entre arte y artesanía, y cuando se trata de mujer pues se atribuye a una artesanía, lo hace porque le gustaba, porque se entretenía, porque no tiene suficiente calidad artística, y cuando es un hombre pues sí se le ve esa calidad artística. Desgraciadamente en esto tenemos todavía mucho que caminar, ¿no? Así que seguiremos indagando acerca de Dorothy Byron. Damos paso ahora a nuestra compañera, la historiadora del arte, Carolina Verdejo. Adelante, Carolina, ¿con qué despides este año 2024?
Hola a todos. En este final de año voy a referirme al aniversario de una de las agrupaciones de artistas más importantes de nuestro país, la llamada Sociedad de Artistas Ibéricos, que nace en el año 1925. Como saben o se pueden imaginar, ¿no? La conmemoración de efemérides es un importante recurso utilizado para la celebración de exposiciones temporales en los museos. Se convierte en un momento idóneo para ahondar en la revisión en torno a artistas y movimientos estéticos concretos. Sirven para lograr en muchas ocasiones importantes avances en la investigación con resultados en torno a diversos aspectos, como por ejemplo las nuevas atribuciones de obras o también al mayor conocimiento en torno a la técnica y producción artística. Las exposiciones temporales se convierten así en el crisol perfecto para repensar y contribuir al conocimiento de los artistas, en algunos casos en torno a figuras ya consagradas por la historiografía y en otros casos en torno a figuras menos conocidas. Pues bien, siguiendo esta línea, quiero hacer una brevísima reseña en torno a las 3 mujeres artistas que participaron en la primera exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos. Ellas son Nora Borges, Irene Nareso y Aida Uribe. La Sociedad de Artistas Ibéricos se origina en Madrid, ciudad que había permanecido un poco al margen de la modernidad, a diferencia de la siempre vanguardista ciudad de Barcelona, y también la ciudad de Bilbao, donde destacan el nacimiento de agrupaciones y asociaciones de artistas que se convierten en los verdaderos motores de esa modernidad. La Sociedad de Artistas Ibéricos nace con la idea de renovar el arte y la cultura española, difundiendo desde esa primera exposición celebrada en el Palacio del Retiro el arte moderno dentro de España. Se dio una conjunción perfecta entre la producción plástica y su difusión por los críticos de arte en los periódicos y revistas del momento. Esta primera exposición estuvo integrada por un numeroso y heterogéneo grupo, entre los que fueron llamativos las ausencias de algunos de los grandes popes del arte, como por ejemplo Picasso. De entre los casi 50 participantes podemos citar a varias figuras importantes de la vanguardia española, como por ejemplo Salvador Dalí, José Gutiérrez Solana, el malagueño José Moreno Villa, Alberto Sánchez o Benjamín Palencia. La primera de esas 3 mujeres artistas participantes en esta exposición es Nora Borges. Como quizás se puedan imaginar, algo tiene que ver con el archiconocido escritor argentino, ya que era su hermana. Estuvo vinculada al movimiento ultraísta, movimiento considerado, por cierto, el único español de la primera vanguardia. Su obra recibe además las influencias del expresionismo alemán y del cubismo. Estuvo casada con el importante crítico de arte Guillermo de Torre, y de ella tenemos la suerte de conservar parte de su producción en la colección del Museo Raggi de Marbella, museo por cierto, cuya creación fue autorizada hace pocos años por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y además su obra se conserva también en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donde vamos a destacar un precioso dibujo sobre papel y realizado con tintas chinas que lleva por título Campesinas de Portugal. En ella se plasma esa tendencia denominada vuelta al orden en 3 figuras femeninas, cada una de ellas portando sendos recipientes sobre la cabeza. Simplemente resaltar la delicadeza de la figura central, una maternidad en la que por un lado se presenta a una madre portando a su bebé de forma cuidadosa, pero teniendo que cargar con el peso de su trabajo. La siguiente artista es Irene Nareso, que nació en la ciudad mexicana de San Luis de Potosí, que viene a España con su padre de origen cántabro y su madre mexicana a los 6 años. Estuvo casada con el pintor modernista Federico Beltrán Macés. Su obra se encuentra
alguna en alguna colección particular, pero la mayoría en paraderos desconocidos. Expuso en solitario en la Sala Pared de Barcelona en 1915 y de ella hemos encontrado la siguiente crítica en La Vanguardia, que dice así: Irene Nareso se aleja del amaneramiento y la insignificancia que suelen ser los tiranos del arte femenino. Como ven, no reparan en calificar el arte femenino como amanerado e insignificante en ese año de 1915. Esta pintora se incluye dentro de la corriente simbolista y ahondó en el género retratístico. De ella se desconoce la obra que presentó en la primera exposición de artistas ibéricos, pero conocemos diversos retratos reproducidos en revistas de la época, aunque, como decimos, la mayoría sin conocerse su paradero actual. Destacamos simplemente el autorretrato titulado La enlutada, pero les animamos a consultar los otros muchos retratos que pueden ver, bueno, tampoco tantos, ¿no? Pero hay varios retratos reproducidos y que pueden consultar de manera fácil en internet, ya que, bueno, las animo porque yo creo que son realmente atrayentes y enigmáticos. Finalmente, Aida Uribe, la más desconocida de las tres, de la que apenas hay datos biográficos, pero sí consta su participación en varias exposiciones. Parece que se dedicó especialmente a la pintura de paisaje y de bodegón, de la que se escribieron estas líneas a raíz de su participación en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1924. Es una pintora joven en cuyo porvenir artístico hay que poner esperanzas. Expone solamente un paisajito, pero es muy fino y muy apacible de emoción. De ella quiero destacar la obra titulada Naturaleza en silencio, reproducida en la revista La Esfera del año 1927. Si la podéis buscar, veréis que representa un florero, unos libros y, lo más delicado de todo, lo que parece ser una caja de música con tres figuras femeninas en movimiento, dotándonos a esa denominada naturaleza en silencio de un hilo musical callado que formaría parte del ámbito más íntimo y privado de su propietario. Sin más, me despido deseando a todos un feliz año nuevo y de forma especial este año a nuestra compañera Irene por esa etapa que acaba de comenzar. Un fuerte abrazo a todos. Estamos en plena Navidad y queremos hoy hablar en este último programa de Nictu Oculi de 2024 sobre una manifestación popular muy navideña como son los belenes napolitanos. Los llamados presepi o pesebre se atribuyen a San Francisco de Asís en el siglo XIII, pero es en torno a 1530 cuando San
Gaetano o Cayetano de Thiene, fundador de los clérigos regulares teatinos, realiza el primer pesebre compuesto por figuras de madera que estaban inspiradas en los propios habitantes de la ciudad de Nápoles. En época barroca, estos presepi alcanzan su máximo esplendor y se crea incluso una corporación de artesanos belenistas como las que existen actualmente en nuestras ciudades. La popularidad del pesebre en Nápoles se extiende desde esta ciudad hacia otros puntos de Europa como símbolo religioso y seña de identidad partenopea. Y se hacen con belenes tanto familias de clases altas para sus palacios como personas de familias humildes e incluso se hacen con belenes, los demandan hasta las familias laicas. Los pesebres napolitanos están llenos de personajes de la vida cotidiana de la ciudad. Están los tenderos, están los hortelanos, los sastres, pero se repite la presencia de dos establecimientos fundamentalmente que no están ahí al azar. Por un lado tenemos la panadería o el horno, que es un comercio obviamente recurrente en todas las ciudades, y por otro lado tenemos a il vinaio, que es el tabernero en su taberna, siempre regordete, que a priori parece una presencia un tanto frívola, pero que junto con la panadería tienen un simbolismo oculto, y es que el pan y el vino pues son metáforas de la Eucaristía. Por cierto, el personaje del tabernero es llamado en Nápoles el Ciccio Baco, en alusión precisamente al dios del vino, a Baco. A finales del siglo XVII, el artista más destacado en el arte del pesebre en Nápoles es Michele Perrone, y su obra puede verse, por ejemplo, en el Piemonte de la Misericordia. Ya en el siglo XVIII, cuando los Borbones gobiernan la ciudad y además le dan un extraordinario impulso cultural, y económico y artístico también, destacan dos artistas fundamentalmente como son Giuseppe Sammartino, que es también autor del Cristo velado, que se puede ver en la capela de San Severo, en la propia Nápoles, y también Saverio Vassallo, que fundamentalmente pues realiza virtuosas representaciones de animalitos. Es en este momento, en el siglo XVIII, cuando los pesebres napolitanos alcanzan su mayor desarrollo escenográfico y pues representan ese bullicio de una ciudad completa con todos los personajes cotidianos como los posaderos, las lavanderas, esos comercios tan populares o como la verdulería, la carnicería, la quesería, y tampoco les faltan pues todo personaje que estaba presente en las ciudades como son los borrachos, los mendigos o incluso llegan a tener cortesanas. Todo ello jalonado por las escenitas que representan la infancia de Jesús, como son el anuncio de los pastores, la matanza de los inocentes, el propio pesebre con las figuras de Jesús, María y José, o el cortejo de los Reyes Magos también. Todas estas escenas desarrolladas de una manera tremendamente teatral, muy escenográfica como decimos, pues están salpicadas con ruinas romanas que ahora nos explicará enseguida nuestro etimólogo de cabecera, Tomás Sánchez Rubio, el por qué están tan presentes estas ruinas, no están ahí tampoco al azar. Bueno, hay una presencia también muy destacada en los belenes, que es la de las ovejas, que tampoco están ahí por casualidad, porque tienen también su sentido doctrinal, porque están relacionadas con el rebaño de ese buen pastor, que es Jesucristo,
y, claro, las ovejas que siguen al pastor, pues también son esa metáfora de los creyentes que siguen a Jesús, ¿no? Todo esto está relacionado, ¿no? Y también están relacionadas con lo doctrinal, pues esos personajes, la presencia de esos personajes tan desfavorecidos, pues que parece ser que representan el purgatorio, ¿no? Hay otro elemento, otro personajito que siempre está presente en los belenes napolitanos, que es el pastor Benino, que es un pastor que está dormidito en un rincón y que, bueno, pues que también presenta relaciones con la escultura clásica incluso. El Belén más destacado del siglo de oro de los Presepi, que fue el 18, es el pesebre real de los Borbones en el Palacio Real de Caserta, y también de la misma centuria es el maravilloso Belén de la Cartuja de San Martino, que hoy es considerado incluso el mayor del mundo. Los belenes congregaban a una gran cantidad de artistas que estaban todos implicados en las múltiples tareas de montaje de estos belenes. Había arquitectos ensambladores encargados de montar toda esa escenografía donde poner, ¿no?, el paisaje de los pequeños protagonistas, ¿no?, que son los personajillos. Estaban también los escultores que realizaban las magníficas tallas de los personajes, las esculturitas, tanto humanas como de los animales. Muchos de ellos, como hemos visto, pues escultores de prestigio, como es el caso de Giuseppe San Martino, ¿no?, el que hemos citado anteriormente. Estaban también los plateros, que realizaban los elementos metálicos como las bandejas, los cubitos, las corazas de los romanos, las lámparas. Estaban también los sastres, que en el siglo XVIII, como hemos dicho, que es el siglo de oro del Belén, pues tienen un peso específico, un peso importantísimo en estos belenes, ya que la moda dieciochesca, que es la que ha marcado estos belenes napolitanos, es muy suntuosa, con unos tejidos de brocado enormemente ricos, con sus encajes, y todo esto pues se va a trasladar a los pesebres, ¿no?, y le van a dar esa riqueza, ¿no?, que vemos actualmente en los pesebres napolitanos. Y también están los joyeros, que fundamentalmente pues hacían joyas para los personajes femeninos y también para ese cortejo de los Reyes Magos, fundamentalmente en labor de filigrana. O sea, una cantidad ingente de artistas que dan forma a estas escenas absolutamente maravillosas que llevan a gala los napolitanos y que han seguido y han tenido continuidad hasta la actualidad, y que sus tiendas pues de artesanos pues fundamentalmente se concentran en la calle de San Gregorio Armeno, de la que también vamos a hablar con Tomás Sánchez Rubio. Hola Tomás, felicidades atrasadas por tu cumpleaños, que fue en Santa Lucía el día 13. Hola, ¿qué tal, Lourdes? Pues nada, aquí estaba escuchando atentamente, porque verdaderamente es una característica, la principal que tiene este programa, es que no deja uno de disfrutar aprendiendo, porque de eso se trata. Y bueno, muchísimas gracias, ¿no?, por este cumpleaños todavía cercano, ¿no?, en el tiempo. Tú lo disfrutas varios días. Hombre, tú lo disfrutas todo el mes de diciembre, porque a ti en diciembre exactamente, te pirra. Es a mí tu mes favorito. Exactamente, lo porque hemos dicho además muchas veces. Familiarmente y desde el punto de vista de las amistades, pues un mes muy señalado. Y no he dejado de disfrutarlo desde que era niño, y siempre con el deseo de compartir parte de esa alegría y felicidad que me produce este mes, compartirlo con los demás. Y hombre, ¿qué te voy a decir? Sobre todo contigo, ¿no? Pues muchas gracias. Y las navidades, que son un tiempo de buen rollo. Hay gente a la que no le gustan las navidades, pero a mí me parece un tiempo, oye, mira, que por lo menos se promueve el buen rollo. A diferencia de, ¿no?, del resto del año, que estamos todos un poquito amargados. Mira, nos sirve se ponen las luces y tal. De pretexto, oye, sí, y que sirva totalmente. de pretexto, que sirva de pretexto Totalmente. Para sentirnos algo mejor, y sobre todo para hacer sentir mejor a las personas que están a nuestro alrededor, como consigue este programa
con aquellas personas que lo escuchan y que, como contigo, digo, no dejan de aprender. contigo. Pues nada, nosotros queríamos preguntarte varios detalles ligados al pasado, a este pasado clásico que está tan presente y parece mentira en los belenes napolitanos, ¿no? Exactamente. Pero yo antes quisiera que me explicaras, porque lo he citado, eso de Partenopea, la ciudad partenopea, ¿no? ¿De dónde viene ese gentilicio de la población napolitana, ¿no? De partenopeo, porque a mí personalmente pues me suena como muy griego, no sé si tiene alguna relación o es romano. No, exactamente griego, porque precisamente hace referencia a una localidad de lo que fue la Magna Grecia, ¿no? Que es el sur de Italia. Y qué bonita es. Exactamente, bueno, Nápoles. Y qué te voy a decir de cuando estuvimos ya hace algunos años, pues la disfrutamos, yo creo que en gran manera, ¿no? En todos los sentidos. Pues verás, Parténope, que en griego antiguo sería algo así como Parcenope, en griego clásico, ¿no? Pues es el nombre de la primera establecimiento, de la primera fundación de la actual ciudad italiana de Nápoles. Y es que el caso es que en el siglo VII a.C., los habitantes de la vecina ciudad de Cumas, de donde era natural la famosa Sibila, que algún día comentaremos, ¿no? Cumana, en claro. el programa, ¿no? Sí. Pues estos habitantes se pusieron en marcha y fundaron una colonia también en la Magna Grecia y en lo que hoy sería la ciudad de Nápoles, y entonces a ese primer establecimiento le llamaron Parcenope. Parcenope o Parténope se levantó en primer lugar en la actual colina de Pizzofalcone, ¿no? No me digas. Exactamente. En el famoso barrio que ha dado lugar. Sí, la serie esta que veíamos, que maravillosa también. Gassman, el hijo de Vittorio Gassman. De Vittorio Gassman, ¿no? En fin, la verdad es que lo bueno del sincretismo, de mezclar cosas, es que nos encontramos que no hay nada nuevo bajo el sol, pero es que además el sincretismo es algo que no deja de enriquecernos, ¿no? Y bueno, y este establecimiento, ¿no?, en la colina de Pizzofalcone, pues estaba defendido en tres de sus lados por el mar. Los griegos lo hacían así, establecer como todos los colonos en el mundo antiguo, pues edificaban sus establecimientos, ¿no?, sus ciudadelas en zonas protegidas, naturalmente, ¿no?, de forma natural. Y entonces estaba defendida entre de sus lados por el mar y delimitada en el interior por un barranco muy estrecho y profundo que precisamente se corresponde actualmente con la calle Chiaia. Hombre, también me suena. La famosa calle Chiaia, ¿no? Maravillosa, donde están i gradini de Chiaia, que son los escalones que dan a Pizzofalcone. O sea, exactamente, qué maravilla. esos escalones que suben hasta Pizzofalcone. Sí. Bueno, pues el caso es que este establecimiento de Parténope pues fue refundado por los griegos posteriores alrededor del año 470 a.C., recibiendo el nombre de Neápolis, de la que deriva la actual Nápoles. Recordemos que Neápolis literalmente es Neápolis, o sea, la nueva ciudad, la ciudad nueva frente a lo mejor a otras ciudades que recibían el nombre de Paleópolis, de Palaios, que significa antiguo, en fin, que lo tenemos en paleografía, paleolítica, sí. Pues esta era la Neápolis. Y entonces, y a mí me gustaría detenerme un poquito en esa, desde el punto de vista filológico, ¿no?, de etimológico, en esa palabra Parténope. Parcenos significa muchacha, en griego, de ahí viene el Partenón. Y después tiene esa terminación ope, que se encuentra en palabras, en la raíz op de palabras como es voz o canción, pero también se encuentra en la palabra opos, que significa ventana y ojo en griego, ¿no? De ahí, por ejemplo, viene lo del cíclope, el cíclope polifemo. El cíclope es un animal que tiene un ojo kiklos, redondo en el medio, ¿no? Pero yo, más que de la palabra ojo, ventana, pienso que viene de la raíz op, de ope, que significa, como he dicho antes, pues voz o canción. De manera que Parténope significaría algo así como la muchacha que canta. ¡Qué bonito! Qué bonito. Entonces, y esto está
pues desde el punto de vista mitológico, de la tradición o de la leyenda mitológica, está relacionado pues precisamente con una sirena que se llamaba así, que tuvo relación pues con nuestro héroe Odiseo. Ajá. El caso es que, y que bueno, que según parece, pues dio origen al nombre de este primer establecimiento de Nápoles, ¿no? Uh-huh. Se dice que Odiseo, cuando viajaba en barco de regreso de la guerra de Troya, pues tuvo que pasar por la isla de la Sirena, y para evitar su influjo ordenó a sus tripulantes, a sus compañeros, uh-huh, según el consejo de la maga Circe, ¿no? Uh-huh. Pues que ellos se taparan los oídos y a él, con cera, ¿no? Con unos tapones de cera, pero a él que quería escuchar pues este canto melodioso, pero a la vez tan peligroso de las sirenas, pues sí, le dijo a sus hombres que lo ataran al mástil del barco, aun teniendo los oídos descubiertos. Uh-huh. Entonces cuenta la leyenda que bueno, que él resistió el influjo de las sirenas, pero que una de ellas, precisamente Parténope, pues se encandiló, fue un amor a primera vista, se encandiló a su vez de Odiseo, y desesperada por no haberlo encontrado, por haberlo perdido, uh-huh, se tiró al fondo del mar. Ajá. Su cuerpo sería arrastrado por la corriente hasta las orillas del golfo del actual Golfo de Nápoles, y allí sería sepultado. Y en recuerdo suyo, pues la ciudad que se levantó en aquel punto se llamó de esa manera, ¿no? Uh-huh. Parténope. Qué bonito. En fin, fue enterrada allí por los primeros habitantes. Allí después pues fundaron un templo en su honor, y después del templo pues vino la uh-huh, ciudad, ¿no? Uh-huh. Y esto es algo pues que está esto es algo que está testimoniado, ¿no? Que se encuentra en escritores antiguos, autores antiguos como son Estrabón, uh-huh, o Plinio el Viejo. Las sirenas no eran como las entendemos ahora, ¿no? No eran como un pescadito, o sea, mitad mujer, mitad pescado, ¿no? Para los griegos, ¿no? Exactamente, eso quería comentarte. La sirena para los griegos son seres divinos, uh-huh, si bien maléficos, ¿no? Aunque se desdibujaba un poco lo que era la separación del bien y del mal, ¿no? En la mitología griega. Pero el caso es que estas sirenas estaban relacionadas con lo que eran también las esfinges y las quimeras, ¿no? Uh-huh. Las sirenas eran unas criaturas híbridas, una mezcla, ¿no? Y con cuerpo de ave y rostro de mujer, que atraían a los marineros con unos cantos melodiosos, hipnóticos, pero conduciéndolos a un destino fatal, a la muerte. Uh-huh. Están relacionadas también, hay quien también las refiere, también las relaciona con otro ser diabólico, ¿no? Llamaríamos, y es el Ba, una criatura que reciben el nombre de Ba en la mitología egipcia. Ajá. Y bueno, el caso es que eran mujeres, como digo, pues que habitaban en una isla rocosa, ¿no? En el mar de Grecia, ¿no? Pues con cuerpo de pájaro, ajá, como digo. Pero el caso es que a partir de la Edad Media adquirieron una apariencia pisciforme. Ajá, y entonces se la representó a partir de la Edad Media. Es de la Edad Media, ¿no? Donde surge esa sirena. Exactamente, actual, ¿no? Nos aparece en miniatura de los libros, ¿no? Que eran hermosas mujeres con cola de pez en lugar de piernas, uh-huh, que moraban en las profundidades del mar. La sirenita. Exactamente, como nuestra querida Ariel, ¿no? El caso es que en ambas situaciones, ¿no? En ambas versiones se les atribuía una irresistible voz melodiosa con la que atraían locamente a los marineros, que los pobres pues se estrellaban en esa roca, en esos acantilados de la isla donde ellas habitaban. Uh-huh. Pero bueno, los pobres, siempre las mujeres somos las malas de la película, en fin, esto es mucha tela que cortar aquí. Es que es muy curioso porque hay una serie de seres maléficos, vamos a considerar maléficos, que llevaban a los hombres a la perdición en la mitología griega, uh-huh, y el caso es que todas ellas eran mujeres que habían sido transformadas, ¿no? Habían sido transformadas en seres terribles. Por lo mínimo, como la maga Circe, que la has nombrado ahora mismo, ¿no? Exactamente. También, ¿no? la pobre. Y muchas más. En fin. Bueno, hay un personaje destacado, volviendo a los belenes,
en todo Belén napolitano, que es ese vinayo del que hemos hablado antes, ese tabernero regordete, que incluso algunas veces pues tiene un tono burlesco, porque no solamente es regordete, sino que algunas veces está un poquito bebido, ¿no? Y se le ven actitudes un poco, ¿no? Bastante chocantes con lo que se está representando, ¿no? Y en Nápoles pues se le llama el cicciobacco. ¿Qué relación, como hemos dicho, tiene exactamente este personaje con el Baco clásico, el dios del vino? Exactamente, bueno, pues como tú has dicho muy bien anteriormente, hay en los belenes, ¿no?, en los pesebres, pues una serie de figuras y una serie de referencias bastante importantes, sincréticas, vamos a decir, ¿no? Totalmente. Referentes al mundo clásico. Y entonces un personaje muy popular, exactamente, es el cicciobacco, hace referencia al vinaius. El vinaius no es ni más ni menos que es el vendedor de vino, el posadero, el tabernero, ¿de acuerdo? Y entonces pues no tenemos una traducción literal para Ciccio. Hay quien lo traduce como gordo, ¿no? Es el gordo beodo, ¿no? El gordo Baco, que está allí en la puerta de su taberna o de su bodega, y bueno, hace referencia pues al dios pagano Baco o Dioniso. O sea, el dios de vino, que precisamente se le representa pues rodeado de racimos de uva, ¿no? Sí. Y bueno, totalmente y con esa borracho. Complexión también muchas veces, ¿no? De Exactamente, gordito, amante de los placeres de la buena vida, ¿no? Que para los romanos pues era Baco, y para los griegos era Dioniso, ¿no? Y bueno, se pone en relación, bueno, me viene a la cabeza inevitablemente pues nuestra querida ciudad de Utrera, ¿no? Que según parece tiene su origen en Castra Guinaria, ¿no? Que era el campamento donde había una provisión de vinos, ¿no? Que vendría de ahí, ¿no? De la misma raíz vinum, ¿no? Oinos en griego. Sí. Y bueno, y ya después pues otros elementos. Hay algo que llama mucho la atención en los pesebres, en los belenes, como por ejemplo, tú lo has mencionado antes, esos restos de templos griegos y exactamente, romanos. sí. Que eso de que muchas veces en los belenes, porque tengan ustedes en cuenta que al fin y al cabo Jesucristo nació durante el reinado Imperio de Romano, Augusto, claro, o sea, exactamente. el comienzo del Imperio Romano. Efectivamente. Y murió pues en la época de Tiberio. Entonces también, o sea, los primeros momentos, ¿no? En la dinastía Julia, ¿no? Julio-Claudia. Entonces, ¿por qué sin embargo no aparecen construcciones griegas, romanas en pleno esplendor, sino que aparecen restos, aparecen ruinas? Las columnas están rotas. ¿Por qué esas ruinas de los templos griegos y romanos? Pues sencillamente porque simbolizan el poder del cristianismo, o sea, el poder de Cristo Rey, a través de los que los reyes en verdad reinan en el mundo, aparece como superior a lo que sería el paganismo, a lo que sería el Imperio Romano. Es decir, claro, el cristianismo venció al exactamente, paganismo. Entonces, una forma de simbolizar esa superioridad de Jesucristo sobre el anterior paganismo, pues precisamente representar estos restos, la decadencia, representar de esa manera la decadencia de la civilización griega y romana. No es más que una anécdota, porque quienes conocemos la historia y quienes amamos la historia debemos hablar más bien de esa palabra que hemos mencionado varias veces, que es el sincretismo entre lo pagano y lo cristiano. Que lejos el cristianismo de hundir, vamos a decir, a esa civilización anterior, lo que hizo fue enriquecerse. Y asimilarla, claro. Enriquecerse y asimilarla. Exactamente. Y gracias a eso nosotros vivimos ahora en una gran civilización. En la base, nosotros nos hemos asentado, la cultura occidental, en la base de una gran civilización como es la cultura clásica. La cultura clásica y cristiana. Bueno, y San Gregorio Armeno, ¿no? Tiene
también se cuenta, ¿no?, que era un lugar especial, ¿no?, hablando de ese sincretismo, ¿no? Exactamente, porque el origen de esa, vamos a decir, de esa barriada o de esa calle, ¿no?, que está en el corazón de Nápoles, está llena de las tiendecitas donde se compran, ¿no?, todos los elementos de los belenes napolitanos, ¿no? Está una detrás de otra, ¿no?, todas esas calles, ¿no? Exactamente. Toda esa calle. O sea, eso es algo que viene del comienzo del establecimiento, del primer establecimiento, ¿no?, humano allí en lo que sería Nápoles. Y es que en el pasado allí estaba la sede de un templo dedicado a la diosa Ceres. La diosa Ceres es la protectora de la agricultura, de viene en español la palabra cereal, y su nombre en griego era Deméter, y era pues la famosa madre de Perséfone o Coré, ¿no?, que tiene una peculiar historia de amor con Hades, ¿no?, que es el dios protector de las profundidades. Eso no lo tiene que contar otro día. Exactamente, porque además es una historia apasionante. Y en ese templo, como en otros templos de época pagana, pues se hacían ofrendas en forma de estatuilla de terracota. El caso es que estas figurillas votivas, vamos a decir, esta tradición de estatuillas votivas, pues parece que con el tiempo se transformaron en figuras evangélicas, digamos, ¿no?, que son las que están presentes en los muy belenes. curiosa esa historia. Tengamos en cuenta que fue en el siglo X, sobre esta base de lo que era el templo antiguo a Ceres, cuando se construyó un monasterio pues que albergaría la reliquia de San Gregorio Armeno o San Gregorio de Armena, cuyos restos pues trajeron las monjas que huyeron de Constantinopla. Pues Tomás, como siempre, aprendemos muchísimo de nuestra cultura clásica, de nuestras raíces, de ese pasado que sigue tan presente en muchos de los rasgos de la actual, ¿no?, Europa. Y realmente pues hoy hemos aprendido mucho de esas pervivencias, ¿no?, que siguen existiendo en el Belén napolitano, de toda esa raíz clásica, ¿no? Así que muchas gracias de nuevo por estos saberes y estas pinceladas de etimología que nos traes cada programa, y te esperamos en el siguiente, Tomás. Muchísimas gracias a ti por mantener viva la llama, vamos a decir, de la cultura, del arte, ¿no? Y bueno, por no dejar de enseñar. Yo creo que más que enseñar en la vida, todos nosotros estamos y todas nosotras estamos para aprender. Aprendiendo continuamente. Enhorabuena, bueno, y feliz año nuevo. Feliz año. Para ti y para todos los oyentes, ¿no? Bueno, pues hasta 2025, Tomás. Nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo, amigo. Pues hasta aquí llegamos. Hoy despedimos este año 2024 de una manera muy especial, porque no queremos terminar este programa de hoy sin antes dar una buenísima noticia, una noticia maravillosa en este tiempo precisamente en el que se celebra el nacimiento de ese personaje fascinante como fue Jesús de Nazaret, porque nuestra colaboradora Irene Pulido ya tiene precisamente en sus brazos a un pequeño recién nacido que es su hijo Gonzalo. Desde aquí le deseamos a ella, a su marido Óscar y al pequeño Gonzalo pues una muy feliz Navidad. Disfrutad de vuestro peque y compañera Irene, ya sabes que aquí tienes tu casa y que nos alegrará muchísimo cuando vuelvas por aquí, ¿no? A mi querido equipo, pues darles las gracias por ese esfuerzo que hacen, por los contenidos tan interesantes que nos traen cada programa, porque sin Carolina, sin Mercedes, sin Tomás, este programa pues no sería posible, sin duda.
y sin la jefa de Radio Proverso, Inma Ferrero, que con su creatividad pues le da el toque final a este programa de Initu Oculi que sale cada mes. A todos ellos, gracias, y a vosotros también, porque sin vosotros pues sinceramente esto no tendría ningún sentido. Nada más, te esperamos en enero y no sin antes desearte desde Initu Oculi unas felices fiestas y un feliz 2025.